escuchó? No la ves, no hace falta. Yo no sabía de qué se trataba, de hecho iba suponiendo que iba a ver otra película de Ricardo Darín y era esta. Ya estaba en el cine, la vi. Y la película hablaba de ciertas situaciones de enojo que la gente llevaba al extremo. Entonces, pasaba, no sé, como algo que vos discutís con alguien, por no sé, para filosofía. ¿Sí? Pero llevaba como la situación a un extremo, de decir, vos estás, no sé, peleaste con alguien y por una cosa mínima, no sé, Juan le revienta el globo a Sandy en la cara. Y Sandy se levanta y empieza las trompadas con Juan, pero mal, así tampoco es para ponerse así, ¿no? Pero esta peli hablaba un poco de que cuando estaba leyendo el material me acordaba de esa película, porque era una situación realmente, o sea, no eres loco irte hasta ese extremo por algo que a lo mejor no tenía sentido. Así que un poco vamos a estar hablando de esto. Y para empezar, quiero que vayamos a Santiago 3, del 13 al 18. Yo lo voy a leer de acá, si ustedes quieren seguirlo en otra versión. Santiago 3 tiene un título que dice 2 clases de sabiduría. ¿Y qué tiene que ver la sabiduría con el enojo? ¿Qué? 13 al 18. ¿Qué tiene que ver la sabiduría con el enojo? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Me puedes controlar nuestro enojo? Sí, podés decidir, ¿no? Bueno, dice, el que es sabio y entendido entre ustedes es el que lo demuestra con su buena conducta y con acciones hechas con humildad y sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias y rivalidades que les amargan el corazón, no tienen de qué presumir. No falten a la verdad. Esa sabiduría no es la que viene del cielo, sino viene del mundo, del ser humano y del diablo, porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y todo tipo de maldad. En cambio, la sabiduría que viene del cielo produce, en primer lugar, una vida pura. También produce paz, bondad, mansedumbre, imparcialidad, sinceridad y está llena de compasión y buenas acciones. Los que hacen la paz y siembran en paz cosecharán el fruto de la justicia. Entonces, las relaciones son las que pueden hacerte feliz o infeliz, depende cómo te lleves con las personas. Pero en la mayoría de las relaciones va a haber conflictos. Por bien que vos te lleves con las personas, por mucho que vos ames a los que están a tu alrededor, siempre va a haber algún tipo de conflicto. Es imposible, porque todos somos diferentes, todos tenemos carácter diferente, todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, entonces eso siempre va a provocar conflicto, es normal. La sabiduría no va a eliminar los problemas, o sea que por más sabio que seas, por más dominio propio que tengas, siempre en algún momento vas a tener que enfrentar algún tipo de conflicto. Entonces, ¿qué hace la sabiduría en medio de estos conflictos? Ayuda a minimizarlos. Hay 6 cosas que las personas sabias nunca hacen. Entonces, no es con la intención de insultar a nadie, porque yo cuando leí varios de estos puntos dije, por mí, porque muchas de estas cosas me cuestan aplicarlas. Entonces, las personas que son sabias nunca harían esto. O sea que si vos decís, aunque sea, hago de esto, todavía no es que no seas sabio, sino que todavía tenés que madurar y tenés que obtener más sabiduría. Dice que primero, nunca comprometen su propia integridad. ¿Qué es ser íntegro para ustedes? En el diccionario dice ser completo, sin ninguna falta. Estás completo. A ver, lo tengo un poquito más abajo el significado. Íntegro es que está completo o tiene todas sus partes. Por ejemplo, un texto íntegro, no le falta ni una coma. O una persona que posee entereza moral. O sea, somos enteros moralmente. Bueno, entonces, una cosa que no hace alguien que es sabio es comprometer la integridad. Entonces, si yo sé que hay algo que no me va a llevar por un buen camino, ¿yo qué hago? Me voy para otro lado.
Por ejemplo, hay un versículo que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué hacen? O sea, que se lo van a arrancar literalmente. No, es dejar de mirar lo que te está haciendo equivocarte. Si tu mano te es ocasión de caer, te la cortas. ¿Qué haces? Agarras un cuchillo que esté afilado porque te dice no. Pero no, es dejar de hacer con tus manos lo que te lleva a una vida de pecado. Entonces, eso es no comprometer la integridad. Otra cosa, no provocar la ira de los demás. ¿A quién le gusta estar? Esto es una manía que yo me agarré gracias a algunas personas, que es estar, Valentina me ríe y se ríe, es estar provocando a los demás y peleando, como bromeando, ¿no? Ahora no me sale la palabra, se me fue de la boca la palabra. ¿Cómo se dice? Estar bardeando, ahí está, no me salía la palabra. La gente bardera. Entonces, ¿a quién le gusta bardear? Sí, a Juan también la bardea mucho. ¿A quién le gusta bardear? Bromeando. Algo no bardear mal, con mala intención. Pero bromear. Y uno muchas veces no se da cuenta que cuando hace una broma, la otra persona que te está escuchando y que es el objeto de tu bardeo o burla, a lo mejor no tiene un buen día. A lo mejor está mal, a lo mejor tuvo un problema, a lo mejor está triste, X cosa. ¿Y qué hacemos? Nosotros al hacer eso, estamos provocando enojo en la otra persona, porque no estamos teniendo la consideración de que a lo mejor esa persona la está pasando mal. Entonces esa persona que la está pasando mal reacciona mal y la persona que está bromeando también reacciona mal. Y ahí ya se provocó un conflicto. Entonces, ¿qué fue eso? Poca consideración de no tener en cuenta cómo puede estar la otra persona y cómo puede recibir. A lo mejor no está pasando mal día, pero a lo mejor no le gusta que la bromees o te burles o la cargues con algo que para esa persona es un defecto y le cae mal. ¿No? A lo mejor algunas personas, es como, estoy corta con las palabras, se me van, la tengo en la punta de la lengua y no me sale. Cuando nosotros sufrimos por un defecto que tenemos, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. A ver quién me ayuda. Cuando nos vemos al espejo y decimos, esto no me gusta de mí. No, ya me va a salir la palabra, bueno, no importa. Sí, es por ahí, pero no me sale la palabra. La cuestión es que cuando vos tenés algo que te causa inseguridad y esa persona viene y te dice complejo, ahí está. Cuando vos tenés un complejo y a lo mejor la otra persona viene y te carga con ese complejo y vos te sentís mal, normalmente uno puede reaccionar con enojo. Entonces, ¿qué pasa? Que es algo normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No comprometer nuestra integridad, no provocar la ira de los demás, no minimizar los sentimientos de los demás, porque si sabemos que algo le hace daño a la otra persona, no estar haciendo que la persona sienta que no es importante, que su sufrimiento no importa, no minimizar los sentimientos de los demás, no criticar la sugerencia de los demás. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Que vengan y me digan, mirá, Analia, me molesta esto de vos. Y yo, en vez de pensar, ¿se acuerdan que Martina estuvo predicando el viernes pasado qué importancia tiene lo que las personas nos digan? ¿A qué tenemos que hacer oído cuando las personas nos dicen algo? Bueno, ser humilde es saber aceptar las opiniones de los demás y pensar, tengo que cambiar esto, en vez de criticar ¿por qué no se fija? Mirá lo que me está diciendo a mí, ¿por qué no se mira a ella? No, muchas veces podemos hacer esos comentarios. Y entonces ahí que estamos, criticando las sugerencias que nos dan los demás. No enfatizar los errores de los demás. Normalmente las personas, ¿qué suelen hacer? Suelen tender a decir más las cosas malas que las cosas buenas. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, vos podés hacer 20 cosas buenas en el día, hiciste una mala y la persona que está a tu alrededor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué te equivocaste? ¿Qué inútil que sos? ¿Qué no sé qué? ¿No? Pasa. ¿Por qué no sé? ¿Por qué tendemos a hacer eso? ¿Por qué tendemos, Martina, vos que predicaste sobre esto?
¿Por qué tendemos a ver lo malo primero? Desde la caída, claro, desde la caída. Tendemos a pensar siempre lo malo de uno y de los demás. Entonces una cosa que no debemos hacer si queremos ser sabios es no enfatizar los errores de los demás y enfocarnos en las cosas buenas. ¿No? Porque a quién no le gusta que diga, qué bien que lo hiciste, yo sé que vos podés hacerlo mejor, yo sé que vas a lograrlo, no sé qué, siempre estás diciendo cosas buenas. Bueno, pero si uno empieza a predicar con el ejemplo, puede contagiar a los demás, ¿o no? Y la última es no disfrazar las intenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Con no disfrazar las intenciones. No disfrazar lo que sentimos, no, por ejemplo, decir, reaccionar con ira y poner la excusa que es por un motivo, pero al final es por otra cosa que viene por detrás y que nosotros no logramos declararlo delante del Señor, dejar que Él sane, entregárselo a Él. Entonces, no deberíamos disfrazar las intenciones con las que puede provocar ese enojo. Y el primer punto es Proverbios 2:7, dice, al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. ¿A qué equipara Proverbios la integridad? ¿Con qué lo comparó? Según Proverbios, ¿qué es la integridad? Dice, al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. ¿Con qué lo está comparando acá? Con un tesoro. Entonces, ser honrado, ¿no? Es un tesoro que podemos tener. Buscar y caminar en la honradez es atesorar, es acumular un tesoro. Entonces, dice que Él es un escudo para los que caminan con integridad. Entonces, nosotros, tratando de crecer en sabiduría, vamos a tener un tesoro y eso es lo que nos va a cubrir, porque dice que Él es un escudo, ¿tá?, para los que caminan en integridad. Entonces, sabiduría, honradez, integridad, eso van a ser cosas que nos van a proteger de malas decisiones. Segundo, las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas por mala intención son causa de tristeza. Esto lo dice en Proverbios 15:4. Y en Proverbios, este versículo me encantó. Lo escuché el otro día en un mensaje y lo quise agregar acá. Dice Proverbios 16:24. En la TLA, me gusta cómo lo dice en esta versión. Las palabras amables son como la miel, endulza la vida y sana el cuerpo. ¿Sabes por qué me gustó tanto? Lo voy a hacer en un cuadrito. ¿Sabes por qué me gustó tanto? Porque Dios no se ocupa solo de lo que sentimos o pensamos. Y al final voy a compartirles algo más sobre esto. Dios no se ocupa solo de lo que pensamos, de lo que sentimos, sino también de lo que somos, de lo físico. ¿Tá? No se ocupa solo de lo que ustedes no ven acá dentro mío, de lo que yo siento acá. Porque yo muchas veces puedo venir y jugar con ustedes, reírme, charlar, no sé qué, pero no pueden tener ni idea de cómo me siento. Estoy disfrazando mis emociones. No quiere decir que para no disfrazarlo vamos a estar llorando y gritando por todos lados. Todo tiene que tener un orden. Pero Él se ocupa mucho más allá de lo que las personas ven en mí y de lo que yo mismo. Porque muchas veces hay cosas en nuestro corazón que ni nosotros mismos sabemos que están. Fíjate que a mí me emocionó mucho escucharlo a Milton hoy, cuando él decía que él en un momento sintió que realmente estaba sanado, porque él se estaba ocupando de algo que vos no sabías que había en tu corazón, pero que Dios usó ese momento y ese lugar y esas personas para ir mucho más profundo en tu corazón y hacer cosas nuevas. Eso está buenísimo. Entonces, dice que con demasiada frecuencia reaccionamos a lo que nos dice la gente. Normalmente no solemos reaccionar bien cuando nos están diciendo cosas, ¿no? Depende cómo nos digan esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que reaccionamos de manera que al final terminamos ambas partes heridas. ¿Qué importancia tienen las palabras con las cuales elegís
hablar según en estos dos versículos. ¿Qué tan importantes son las palabras que usamos? De vida o muerte. ¿Eh? De vida o muerte. De vida o muerte, es verdad. Sí, porque a lo mejor no nos va a matar de forma literal, pero va a ir matando cosas en nosotros, va a ir rompiendo cosas en nuestro corazón. Entonces sí, es de vida o muerte, tanto que si nuestras palabras son dulces y amables, sanan. Así que es súper importante la forma en la que nosotros nos hablamos. Dice que trae sanidad no solo al corazón, sino también al cuerpo. Cuando uno trata mal a alguien y hace daño, provoca incomodidad, las relaciones se rompen y ¿qué traen? Dolor, tristeza, exactamente. Tercer punto, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen los oídos abiertos al conocimiento. Proverbios 18:15. Yo lo estoy leyendo en versiones que a lo mejor no están acostumbrados y por eso no reconocen los versículos. Entonces dice que una persona que es inteligente, ¿qué va a hacer? Gastar siempre ¿qué? Exacto. Dice otro dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, en la multitud de consejos está la sabiduría, que quiere decir que para ser más sabio debo escuchar, debo tener mis oídos abiertos. No hacer que oigo, o sea, no hacer que sí, sino que realmente prestar atención, porque vos no sabés si Dios te puede estar hablando a través de lo que te está diciendo una persona. Es súper importante. Entonces dice que una persona inteligente siempre está dispuesta a aprender y tiene los oídos abiertos al conocimiento. Todo lo que escuchamos está bueno aprender. ¿Todo? No todo. Depende cómo sea. Hay un versículo que dice tomarlo bueno y echarlo malo. Exacto. Sí, exactamente. O sea, tenemos que tener nuestros oídos abiertos para crecer en sabiduría, pero hay que ser sabio para elegir qué escuchamos. Entonces, necesitas repensar cómo actúas con lo que están alrededor tuyo. Si vos te pones a pensar, ¿cómo fue tu última semana con las personas con las que vos te estuviste relacionando? ¿Fueron siempre buenas las relaciones? ¿Siempre fueron buenas las respuestas? ¿Siempre respondiste con amor, con paciencia? Recuerden que estamos viendo el fruto del Espíritu Santo, así que esto también entra dentro de ese tema. Entonces, si nosotros estamos pensando y estamos viendo que hubo ciertas actitudes, lo bueno sería confesar ese pecado y arreglar, restaurar. ¿Tenés siempre una mente y un corazón abierto a escuchar cuando te hacen correcciones? ¿A quién le gusta que lo esté corrigiendo? No dicen nada. ¿Es lo que es? ¿Que sí les gusta o que no les gusta? ¿Tenés un corazón abierto a comentarios que te ayuden a mejorar? Entonces cuesta mucho, ¿no? ¿Y eso por qué será? No somos cerrados, porque el otro también. El orgullo. El orgullo. ¿El qué? Que nadie tiene para que le decimos que. Pero eso es justamente contrario a lo que estoy hablando de la sabiduría. ¿Quién es inteligente? ¿Que es capaz de tener que los oídos abiertos para escuchar? Otro punto. ¿Cuántos de lo que discutimos realmente es importante? O sea, ¿cuántas de las cosas por las que nos hacemos mala sangre en el día realmente es importante y realmente es cierto? Porque hay veces que nos hacemos problemas o discutimos por cosas no pavadas, porque si nos duele son importantes, pero por cosas que a lo mejor no deberían ocupar tanto lugar en nuestro corazón, en nuestra mente. Aquí no me hace tentar de la risa. La cuestión es que... Chicle, culpa del chicle. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cuántas veces discutimos por cosas que no son realmente, no que no sean importantes, pero que no deberían provocarnos tanto enojo, tanto dolor? A lo mejor nos levantamos con el pie izquierdo, como se suele decir, y dijimos algo mal y ya empezamos a discutir y ya quedamos mal con esa persona. Y fue una pavada simplemente porque me levanté cruzada. Entonces, ¿cuánto de lo que nosotros discutimos
discutimos y con cuántas de las cosas que nos enojamos realmente son ciertas y realmente importan. ¿Hay alguien a quien necesitas mostrar misericordia en esta semana? Son preguntas para que ustedes se queden pensando. ¿Qué podés hacer? ¿Qué podés hacer en tu vida para evitar ser alguien que vive contradiciendo o condenando a los demás? Este es un punto porque normalmente es más fácil ver el pecado de los demás que el propio. Por eso la Biblia lo dice tan clara, que uno deje de mirar la astillita que tiene tu hermano en el ojo y mires el tronco que tenés en el tuyo. Hay una versión que lo dice así, literal. El tronco, o sea, siempre vamos a ver que es más grande el pecado de los demás. Siempre la otra persona es más antipática, la otra persona contesta peor, la otra persona tiene menos paciencia, la otra persona nunca entiende y nunca nos fijamos. ¿Y nosotros? Yo estoy teniendo compasión, estoy teniendo comprensión por la otra persona, estoy siendo empática con la otra persona. A todos nos pasa, no es que es algo de algunos, a todos. Entonces, es común que las personas usen máscaras, cubriendo su verdadera personalidad o lo que realmente sienten o les duele por miedo, por vergüenza o porque se sienten vulnerables. Muchas veces expresar lo que sentimos nos hace sentir vulnerables. ¿Y qué problema hay con sentirnos vulnerables? Que muchas veces pensamos que por mostrar cómo realmente somos, las otras personas se pueden aprovechar de mí. Yo he escuchado decir a personas, no me gusta decir lo que siento porque me siento vulnerable. ¿Y por qué? Y porque las otras personas, o sea, como que al mostrarme vulnerable, como que le doy poder a la otra persona para que pueda hacerme daño. Siempre tenemos ese temor a que el otro me haga daño. Me cuesta confiar en el otro porque me da miedo que me haga daño. Entonces, al guardar todo esto en el corazón, va a llegar un momento que vamos a explotar. Es como los vasos, una gotita, una gotita, una gotita, en un momento se rebalsa, ¿no? ¿Cómo mostró Jesús lo importante que era esa actitud para él en cuanto a las relaciones de su vida? Tuvo muchas relaciones en su vida, lo podemos ver en la Biblia. Cuando leemos los evangelios, vemos a Jesús eligiendo a sus 12 discípulos. Con algunos tenía una relación más íntima, con Pedro, Juan y Jacobo, tenía una relación más íntima. Con nosotros tenía una buena relación, pero no era tan. De hecho, con Juan era su discípulo amado, dice. O sea que con Juan tenía una relación más íntima. Luego estaba toda la gente, estaban los judíos, que no los trataba, o los fariseos, que no los trataba igual que al pueblo en general. No trataba de la misma manera a los que no eran judíos que a los que sí lo eran. Entonces, para él fueron muy importantes las relaciones. ¿Cómo él muestra o nos quiere enseñar eso a nosotros? Cuando leemos Mateo 11:29, dice, lleve mi yugo. ¿Qué es el yugo? ¿Alguien sabe lo que es un yugo? No. ¿Alguien sabe lo que es un yugo? ¿Vieron los bueyes? Cuando aran antiguamente llevaban que un pozo acá de madera, ¿no? Para poder el peso. El yugo es eso que se ponen acá de madera para poder arrastrar el peso. Dice, lleven mi yugo y aprendan de mí que soy manso y de corazón humilde. Y así van a hallar descanso para... Si uno está enojado y está peleando y está discutiendo y tiene malas relaciones, ¿vas a poder tener paz? No. Entonces la única manera de tener paz es aprender de Jesús, que es manso y humilde. Jesús fue perfecto en todo. ¿Eso quiere decir que él no se enojaba? No, se enojó. Hay una parte donde explica que él entró al templo y cuando vio a todos los cambistas, le decían a las personas que estaban ahí por el tema de las monedas, la carne que vendían para los sacrificios, no sé qué, se enojó tanto por ver en lo que habían convertido la casa de su padre, que agarró con un látigo y empezó a desparramar todo. ¿Pecó? No, porque no se dejó llevar por la ira. Él solamente confrontó lo que la gente estaba haciendo mal. Entonces, ¿qué era lo que le enojaba a Jesús? A Jesús le enojaba cuando estaba degradando el nombre
cuando la gente vivía sin temor al Señor, cuando todo lo que el Señor había hecho para adorarlo, lo estaban usando para negociar. Eso enojaba a Dios, eso enojaba a Jesús. Entonces, es súper importante poder lograr tener dominio propio, y si nos enojamos, no está mal. El tema es cómo y cuánto lugar. ¿Vieron que hay un versículo que dice que no se ponga el sol sobre tu enojo? ¿Por qué? No nos vayamos a dormir enojados. Nos peleamos con alguien, tratemos de solucionarlo en el momento, tratemos de solucionarlo en el día. No te vayas a dormir enojado. Efesios 4, 31, 32 dice: arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias, que sería estar murmurando. O sea, porque estamos acá y nos ponemos por allá y estamos hablando mal de otros que están por allá. Eso es murmurar. O me voy a mi casa con alguien, ¿viste? O viste aquel otro, ¿y por qué no hace esto? ¿Por qué no lo hace así? Eso es estar murmurando, es estar hablando mal de alguien que no está presente. Si vos tenés un problema con alguien, vas a llamar a la persona, como dice la Biblia, te dejar tu ofrenda en el altar, ¿qué haces? Vas a arreglar las cosas con tu hermano. Eso dice la Biblia. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Quieren agradarle a Él? No guarden rencor y arreglen las cosas. Que eso es algo que agrada y llena de alegría el corazón de Dios. ¿Ustedes quieren ver a papá contento? No dejen que el rencor, la ira, el enojo crezca, sino que arreglen las cosas en el momento. Dice que al contrario, debemos ser bondadosos entre nosotros, entre ustedes. Sean compasivos, perdónense las faltas los unos a los otros de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Pablo acá no está diciendo: a ver, chicos, en lo posible intenten ser compasivos, si lo logran, perdónense. No. Él dice: arrojen, tiren, saquen, echen afuera. No puede estar más en sus corazones ni amargura, ni enojo, ni falta de compasión, ni falta de perdón, porque eso rompe, eso no sana. Dijimos que las palabras amargas y dulces eran las que sanaban. Y para terminar, hay un versículo que hace un tiempito compartí en el grupo que tengo con los chicos en un devocional, porque lo leí y me repegó. O sea, lo leí en una versión y digo, nunca había leído, o sea, lo había leído, pero nunca lo había visto en esa versión. Lo leí en otras y no decía lo mismo, no tenía el mismo sentido. Lo leí en la versión que suelo usar, que es la Nueva Biblia Viva, y me repegó porque tomó como un sentido más profundo para mí. Ezequiel 18:31, cuando lo leas se van a acordar varios cuando se los compartí. Dice, acá está obviamente hablando al pueblo de Israel, pero yo lo tomé para mí. Dice: déjenlos como cosa del pasado, pecado, ¿no? Y pidan a Dios ayuda para que puedan recibir pensamientos y sentimientos renovados. ¿Se acuerdan de lo que se los compartí? Ya sé bastante, a lo mejor ya se olvidaron. Pensamientos y sentimientos renovados. Pues, ¿por qué habrán de morir israelitas? Estaba refiriendo al pueblo de Israel. Entonces, esa mañana cuando yo estaba haciendo mi devocional y leo este versículo en Ezequiel, yo digo, el Señor está diciendo al pueblo, pero yo también soy su pueblo, soy parte de su pueblo, así que esta palabra yo la puedo tomar para mí. Dice que yo tengo que dejar las cosas del pasado. Dice que cuando nosotros recibimos a Cristo somos hechas nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué las seguimos reteniendo? ¿Por qué seguimos arrastrando ese peso del pasado que no nos deja avanzar? Entonces, dejen atrás las cosas del pasado. Es algo que ustedes, yo, debemos hacer. ¿Está? Entonces, dejemos atrás. Muchas veces van a venir pensamientos de cosas que sufrimos. Las tienen que rechazar en el nombre de Jesús. No le den lugar a esos pensamientos. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que dejar atrás el pasado? Para que podamos recibir pensamientos y sentimientos renovados. O sea que, como les dije hoy, Dios quiere hacer cosas nuevas en ustedes. Pero hay cosas que van a depender de ustedes, no de Dios. Dios está dispuesto. Dice que Dios está
nosotros tengamos a Cristo no quiere decir que la vida se va a ser perfecta, pero con Él todo va a ser muy fácil, ¿no? Entonces, quiero que se queden con esto, porque es algo que vamos a estar hablando durante 5 semanas más. Piensen en el otro antes de hablar. Súper importante, chicos, porque lo que nosotros hablamos, en Santiago habla sobre la lengua. Y dice que la lengua puede, ahora no me va a salir exactamente como lo dice, pero como que puede provocar grandes incendios, ¿no? Y como algo tan pequeño puede provocar grandes guerras. Entonces miren lo importante que son la forma de hablar, la forma en la que nos dirigimos a los demás, las palabras que usamos. Muchas veces usamos términos despectivos hacia los demás y duelen, hacen daño. Marty hablaba sobre la autoestima y las palabras son algo que nos hace mucho daño, porque esas palabras quedan acá y nosotros seguimos pensando en eso. Entonces yo los animo, chicos, a que ustedes puedan ver qué cosas se están arrastrando del pasado y no los dejan avanzar. Empiecen a tener oídos abiertos para escuchar lo que Dios dice de ustedes y lo que Dios les está diciendo. Tengan los oídos abiertos para poder crecer, para poder madurar, para ser más sabios, para que puedan tomar mejores decisiones. Antes de hablar, cuenten hasta 10 y piensen, ¿cómo lo voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿A quién se lo estoy diciendo? Esa persona, ¿cómo va a recibir lo que le voy a decir? Si quieren dar una corrección, háganlo con amor. Siempre con amor. No rompan las relaciones, porque este grupo que ustedes tienen acá, a lo mejor habrá iglesias que tengan grupos grandísimos de jóvenes, de adolescentes, y a lo mejor habrá iglesias que serán mucho mejor o peor. Y nunca dejamos de compararnos con los demás, pero ¿saben qué? Ustedes están acá porque Dios los puso acá. Ustedes nacieron en la familia que nacieron porque Dios quiso que ustedes tuvieran esos padres y esos hermanos, porque algo quiere hacer en ustedes a través de ellos. Y algo quiere hacer en ellos a través de ustedes. Y Dios los puso acá para que ustedes estén creciendo entre ustedes, para que ustedes sean de bendición unos a otros, para que se amen unos a otros, para que se perdonen unos a otros. No ser rivales, ser amigos. Porque Jesús nos brinda su amistad. Y así como Él nos brinda su amistad a pesar de cómo somos nosotros, eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos para los demás. ¿Oramos? Papá, yo te doy gracias, porque tu amor es infinito. Muchas veces no podemos imaginarnos qué tan lejos puede llegar ese amor, qué tanto puede alcanzar ese amor. Pero, Padre, yo creo que vos tenés cosas hermosas, cosas grandes, cosas que, Señor, mi mente no llega a alcanzar. Cosas, Señor, que vos querés que nosotros vivamos y experimentemos con vos cada día. Solo debemos darte el lugar. Debemos darte el lugar y rendir todo lo que sentimos, rendir todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que decimos a tus pies. Sabiendo que vos con eso vas a hacer algo que glorifique tu nombre, porque ese es el propósito, glorificar tu nombre. Señor, que podamos ser utensilios de oro, de plata y de bronce en tus manos. Padre, para que todo lo que vos hagas sea para el avance de tu reino, para que todo lo que vos hagas en nosotros sean cosas que restauren relaciones, que seamos pacificadores, que seamos gente empática, que seamos, Señor, compasivos, misericordiosos, que podamos tener la capacidad de escuchar con humildad, con mansedumbre, que podamos actuar con dominio propio. Señor, que realmente podamos avanzar en esta vida pensando en el otro, amando al prójimo, así como vos nos amaste a nosotros. Para que realmente este tiempo, estas semanas que vamos a estar hablando sobre este tema, sobre las relaciones, sobre lo que perjudica el enojo, la ira en nosotros y en los demás, que realmente vos nos estés dando un corazón, Señor, donde pueda nacer, Señor, cosas nuevas a través de tu palabra. Y que podamos estar meditando qué cosas estamos arrastrando del pasado que no nos dejan avanzar. Qué cosas, Señor, estamos arrastrando del pasado que hoy, por consecuencia de eso, estamos haciendo daño a las personas que nos rodean.
sanar mis corazones. Te necesitamos, Señor, más que cualquier cosa que haya en este mundo. Te necesitamos a vos, porque teniéndote a vos tenemos todo. Gracias, Señor, porque sabemos que vos vas